Tuviste una lesión de nervio periférico, perdiste la fuerza del pie, perdiste la fuerza de la mano. ¿Y tu médico habló sobre hacer una transferencia de tendón y estás perdido? Este vídeo es para ti. Vamos a explicar qué es un tendón, para quién está indicada una cirugía de transferencia de tendón y cuándo esta cirugía puede funcionar o no. Estoy aquí con Débora, que es terapeuta ocupacional, especialista en tratamiento de mano. Y hoy vamos a conversar un poco contigo. ¿Qué estás pasando por esto? Débora, cuéntame una cosa. A veces los pacientes vienen al consultorio y dicen así: doctor, veo que este nervio salta cuando me muevo. Y entonces entendemos que están hablando de un tendón. ¿Cómo le explicas? ¿Qué es un tendón? Le explico que el tendón es la parte final del músculo, que el músculo tiene una parte de tendón, en una parte de su hueso, luego está el músculo y termina con el tendón. Que el nervio es otra cosa que el tendón. Realiza el movimiento y que el nervio necesita estar allí en ese tendón, en el músculo, para que tenga el movimiento. Entonces, lo diferencio más o menos de esa manera. Es como si el tendón fuera la cuerda y el nervio fuera el cable de luz, ¿verdad? Cierto. Y cuéntame una cosa, la transferencia de tendón es cuando tomas un tendón, lo colocas en otro lugar. ¿Prefieres que el paciente haga una transferencia de nervio o una transferencia de tendón? ¿En qué ves más? ¿Resultados? ¿O depende de cada caso? Creo que depende de cada caso. Creo que ambos dan buenos resultados. Y solo creo que la transferencia tendinosa, en algunas partes del cuerpo, es más rápida y es más fácil para el paciente entender. Creo que la corticalización es más fácil para el paciente aprender que trabajar con este cambio de movimiento en el cerebro, en relación con el nervio. Entonces, la transferencia de tendón o transferencia de nervio es cuando pierdes un movimiento, por ejemplo, el movimiento de extender la muñeca y los dedos. Es decir, un paciente que tiene una lesión del nervio radial y se queda con la mano caída. Usamos los tendones que cierran la muñeca y los dedos para crear una nueva función. Es difícil para la persona separar el área del cerebro que hacía la función de cerrar y que ahora pase a abrir. Y disociar el área que cierra del área que abre, porque siempre cierras todo junto. ¿Cómo vas a tomar la mitad de esos músculos que cierran y extender? Entonces es el trabajo de Débora. Hacer la rehabilitación y lograr que el paciente aprenda, ¿verdad? Débora, si tomas a un niño, o un adulto joven o un anciano, ¿crees que rehabilitas de la misma manera para que entrene ese movimiento? ¿O crees que es más fácil o más difícil en uno de los casos? No es de la misma manera en los niños. Es bastante difícil, tanto que son muy pocos los casos en los que se hacen transferencias en niños porque realmente no logran tener esa disociación, hacer esa corticalización. En los ancianos, a veces, también es bastante difícil porque ya no pueden hacer ese entrenamiento de corticalización. Entonces, en el adulto joven, siempre es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Mira, veo que haces la misma cirugía en una persona que quiere mejorar mucho y en una persona que simplemente va a hacer el ejercicio de cualquier manera o no le importa mucho. Y ves que la persona que quiere mejorar y se dedica, mejora bastante, ¿verdad? Veo que entender el ejercicio y querer entender el ejercicio hace una gran diferencia. Principalmente en los casos en que hago cirugía de pie caído, porque a veces la persona simplemente da el paso igual que lo daba antes, y luego otra persona a la que le transfiero el tendón que mueve el pie hacia adentro, logra usar ese tendón para levantar el pie. Y a partir del momento en que logra usarlo una vez, empieza a usarlo, siempre a entrenar y fortalecer. ¿Qué haces para que esa persona entienda este nuevo movimiento? Una forma de usar ese tendón de manera efectiva y que entienda que realiza un movimiento nuevo. ¿Qué sueles hacer o aconsejar? Entonces, trabajamos mucho con la historia, de nuevo, de la imaginería, tanto en espejo como también intentando hacer el movimiento. En el brazo contralateral o en la pierna contralateral, hasta que pueda captar bien ese movimiento. Y luego, comenzar a hacerlo en la pierna. O el brazo donde hizo la transferencia. Una ventaja de la transferencia de tendón comparada con la transferencia de nervio es la siguiente. El paciente se somete a la cirugía, unimos un tendón con otro.
Y a partir del momento en que se quita la escayola, ya puede usar ese tendón. Entonces ya efectivamente realiza el movimiento y puede ver el movimiento. El paciente del nervio no puede ver ese movimiento. Pasa muchos meses imaginando algo que tal vez aparezca. Entonces la imaginería en este caso es mucho más difícil porque imagen es imagen. Si lo ves, es mucho más fácil. ¿Crees que el hecho de poder ver el movimiento después de una transferencia de tendón te lleva a tener mejores resultados que una transferencia de nervio? Con certeza. Tanto es así que siempre empezamos sin la gravedad, porque así el paciente realmente puede ver el movimiento y luego lo hace en la repetición visual y del movimiento. Junto con la activación cerebral tendrá un buen resultado. Y dime una cosa, si tuvieras una lesión del nervio radial, te quedaras con la mano caída y pudieras elegir solo una cirugía para hacer, y esa sería la única que te dejaría con un solo resultado, ¿harías una transferencia de nervio o una transferencia de tendón? Haría una transferencia de tendón. Sí, yo también haría una transferencia de tendón. ¿Por qué harías una transferencia de tendón en ese caso? Porque el resultado es mucho más rápido. Si la persona se somete a una buena cirugía y comienza el tratamiento muy temprano, que empieza entre 4 a 6 semanas, después de la operación, en 3 meses ya está logrando usar bien la mano. Así es, amigos. Entonces tomamos un tendón fuerte que funciona y lo atamos a otro tendón que no tiene fuerza. Estás mirando el tendón, lo atas y sabes que la fuerza que tiene aquí la hará allí. Solo hace falta que la persona aprenda y logre usar ese tendón. Entonces, es una cirugía con una alta tasa de éxito. Así que es una cirugía que, para mí, vale mucho la pena. ¿Estás de acuerdo con eso también, verdad? Estoy de acuerdo. Creo que deja a la persona muy funcional en un periodo de tiempo muy corto. ¿Y crees que la cirugía de tendón mejora la fuerza muscular o la cantidad de músculos que tiene la persona? Esa es una pregunta bastante frecuente, ¿verdad? Creo que no. El donante, tanto el donante como el receptor, no van a tener una fuerza como la de antes, porque ambos fueron sacrificados, por así decirlo, pero tendrán una buena potencia de fuerza. Aunque no será igual que antes, porque no hay manera de que, incluso haciendo, digamos, un trabajo de hipertrofia y tal, siempre será un músculo más débil. Entonces, tomamos el músculo que estaba amarrado aquí, y lo desatamos y lo amarramos aquí. La cantidad de músculo será la misma, ¿verdad? Y dime una cosa, ¿cuál es la mayor dificultad de los pacientes que acaban de hacer una transferencia de tendón? ¿Cuál es la mayor dificultad que tienen para poder lograr los movimientos que desean? La comprensión de la transferencia. Porque muchas veces el paciente llega allí y piensa que es algo mágico, que va a quitar la férula y ya comenzará el movimiento. Y no es así, hay un camino que debemos recorrer. Entonces, lo más complicado es que parece que se frustran un poco, incluso cuando les explicamos, mira, no es así, no, ocurre automáticamente. Pero pienso que lidiar con esa especie de frustración es lo más complicado. Cuéntame una cosa, ¿hay algo que podamos hacer antes de la cirugía para preparar a este paciente para que obtenga el mejor resultado? Sí, Tomás. Lo ideal es que fortalezcamos los músculos donantes antes de realizar la cirugía, porque la probabilidad de que el resultado sea mejor es mayor, ya que el tendón o el músculo estará más fuerte que si pensamos en una persona que tiene otras lesiones, no solo la lesión del nervio radial, o a veces dependiendo del tiempo que ha estado inactivo. Ese músculo también ya ha sufrido una atrofia, por así decirlo, o ha perdido masa, así que tenemos que preparar ese músculo donante para que realice bien la función. ¿Dónde se va a donar? Chicos, mirad qué interesante. Entonces, vamos a tomar un músculo para que realice una nueva función. Al principio, no puedes hacer el movimiento de ese músculo. Cuanto más fuerte sea, más fuerte será en el lugar donde fue transferido. Entonces, ¿qué quiero hacer? Levantar mi pie porque tuve un pie caído. Si voy a transferir el músculo que mueve el pie hacia adentro, ¿qué puedo hacer? Antes de la cirugía, puedo usar una banda elástica, sujetar el pie y que el paciente haga fuerza.
para mover el pie hacia adentro, para que ese músculo esté mucho más fuerte. Cuando lo cortamos y lo transferimos a otro lugar, normalmente pierde un poco de fuerza. Pero si el paciente se preparó para esto, llegará con el músculo más fuerte, verá la fuerza antes, verá el movimiento antes. Esto incluso le ayudará a tener una respuesta de neuroplasticidad más temprano, ¿verdad? Entonces, hacer el fortalecimiento es extremadamente importante. Y Debra, cuéntame una cosa, ¿has visto algún caso en el que el paciente pierda la transferencia? Que haga mucha fuerza, un estiramiento, y entonces se suelte el tendón que fue amarrado. He visto en algunos casos, pero no perder toda la cirugía, ¿verdad? A veces, otro músculo. ¿Y cuáles son los consejos que das a ese paciente para que no pierda la calidad de la cirugía? Por ejemplo, yo le digo al paciente al que le transfiero el tendón para el pie caído, especialmente a las mujeres, que no usen tacones altos, porque los tacones altos son una órtesis para estirar el tendón que transferí y perdería la cirugía. Para la cirugía de la mano, ¿das algún consejo a ese paciente para que no tenga una pérdida de la calidad de la cirugía con el tiempo? Entonces, mi orientación es, generalmente, se quita la férula a las 6 semanas. Entonces, si todavía está inseguro, puede usar la férula por una semana más, porque a veces se queda con la mano muy rígida, porque estuvo 6 semanas. En un momentito, cuando nos damos cuenta, está haciendo fuerza, un estiramiento potente para hacer la flexión de la muñeca. Se estirará. Si no se rompe, puede hacer un hueco en el punto. Entonces, hasta la 8ª, 10ª semana, dejar el movimiento natural. Entonces, hacer una flexión de muñeca. Que pueda hacer y no estirar. Porque tenemos pacientes que se desesperan porque el brazo está ahí, entonces van a estar estirando el tendón. Entonces, esa es la mayor orientación. Gente, cuando hablamos de transferencia de tendón, hay un consejo. ¿Qué es? Mucho más fácil perder elasticidad, es decir, tener la mano muy extendida después de la transferencia. Vas perdiendo con el tiempo que estiras. Y luego si quieres ganar no puedes. Entonces, no estires el tendón porque tienes prisa y quieres soltarlo rápidamente. Ve con calma, ve perdiendo con calma porque después tendrás amplitud de movimiento para estirar. Si terminas de quitar la férula y tienes la mano así, si la estiras hacia abajo, lograrás que quede hacia abajo, pero luego no podrás subirla más. Ese tendón que estaba amarrado lo estiraste demasiado y no puedes recuperarlo. Tengo mucho esto con la cirugía de transferencia de tendón para la sonrisa, porque dejamos la boca más corregida, queda bien tirante, y la persona a veces pasa 2 meses con esa sonrisa muy tirante. Usa mascarilla y tal. Yo digo, no tengas prisa por soltar la sonrisa, porque después es difícil tirar cuando quieres sonreír. Entonces, es realmente muy interesante. ¿Y los pacientes que después de bastante tiempo de la cirugía quieren hacer musculación? ¿Tienes miedo de soltar el tendón al estar haciendo musculación? No, porque después de 3, 4 meses ya está todo muy bien fijado, bien cicatrizado. No tengo miedo. Yo tengo muchísimo miedo, ¿vale? Porque si no, van a decir que la cirugía no salió bien. ¿Sabes por qué? ¿Has visto esos vídeos de personas haciendo ejercicio en el gimnasio y de repente el bíceps se revienta? Hay pacientes que a veces van a levantar un peso muy grande y ahí hay una falla. Sí, me da miedo. Pero creo que depende de la carga que levante. Exacto. Entonces tenemos que orientar y él debe responsabilizarse por ello. Exactamente. Riesgo-beneficio. Yo digo así, ¿quieres hacerlo? Puedes. Pero corres el riesgo de que se suelte porque hay una falla ahí. No es un tendón que nació de esa manera. Pero entonces tiene que o hacer ejercicios de manera diferente o levantar menos carga. Y recordar lo siguiente. La primera cirugía tiene un buen resultado. La segunda cirugía tiene un resultado más o menos. Eso mismo. Y la tercera un mal resultado. Sí. Entonces, si rompes un tendón que ya ha sido reparado para volver a unir ese tendón, el resultado puede no ser tan bueno. Entonces, cuida de tu tendón porque puede ser el único que levante tu mano o tu pie. Así que es un tendón muy valioso para ti el resto de tu vida. Quizás lo eches mucho de menos cuando tengas 80 años, ¿verdad? Para que puedas caminar. Así que yo lo cuidaría bastante. Siempre le digo esto al paciente porque tengo miedo de que lo pierda. Entonces, perfecto.
Creo que eso era lo que teníamos para hablar sobre transferencias tendinosas. Si te gustó mucho este vídeo, sigue nuestro canal, dale a me gusta, que pronto vendrán más informaciones sobre las lesiones de nervios y las lesiones de tendones.